leer el práctico, Sí, que todos lo sí, sí. veamos. Bueno, como caso clínico, el primero. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Ahora sí, buenos días. Ahora si tienen alguna duda, bueno, escriben en el chat y le hago pasar al doctor. El caso clínico número 1 es edema agudo de pulmón cardiogénico. Una mujer de 52 años con antecedentes de hipertensión arterial, tratada en forma irregular con atenolol, medicación beta bloqueante, presentó crisis hipertensiva de 230 sobre 120 milímetros de mercurio. 230 sería la presión arterial sistólica y 120 la diastólica. Tienen que acordarse cuántos son los valores normales de fisiología. Con marcada disnea y ortopnea, por lo que es traído al servicio de emergencias. Al examen físico, el paciente se presentaba además con excitación psicomotriz, yugulares ingurgitadas, muy ansioso, taquicárdico, 120 latidos por minuto. La auscultación de los campos pulmonares reveló sibilancias y estertores de burbujas medianas en ambos pulmones. La radiografía pulmonar reveló imagen en ala de mariposa. El estado ácido-base fue el siguiente: pH de 7,28, la presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, la presión de dióxido de carbono de 30 milímetros de mercurio y un bicarbonato de 16. ¿Sí, Doc? No, bicarbonato, 1000 equivalentes litros. Ah, perdón, PC2 y bicarbonato 16, acá es 1000 equivalentes litros. Ah, ok. El paciente se le realizó oxigenoterapia, nitroprussirato y furosemida, revirtiéndose el cuadro. Vamos a las preguntas. ¿Querés decir algo más? No, Doc, eso está Luciano. bien. Está bien, Doc. ¿Largamos? Sí. Bueno, vamos a responder. Déjame las preguntas y en todo caso después vamos viendo estas. Les aclaro que todas estas imágenes y estas referencias las subió Luciano. Así que estoy muy agradecido a todo esto porque yo tengo bastante limitada mi capacidad para estas cosas. Bueno, hemos salido, digamos, de los temas que suelen resultar un poco más arduos y entramos en algunos temas que son un poco más fáciles para la mayoría. Pero si creen haberse liberado de los temas de la inflamación y su complejidad, están muy equivocados y van a ver ahora por qué. Supongo que estuvieron viendo el teórico, yo lo vi, digamos, en algunas partes, sé que fue muy completo, y por lo tanto calculo que no van a tener muchas dificultades en responder estas preguntas. La primera sería, ¿cuál es el mecanismo primario de producción del edema agudo de pulmón cardiogénico? Y supongo que dice cuál es la diferencia con el edema no cardiogénico, el edema pulmonar no cardiogénico o distrés respiratorio agudo del adulto. No sé si ustedes recordarán, cuando hablamos de sepsis, no sé si fue la clase anterior o la pasada a esa, decíamos que en las situaciones en las cuales había este fenómeno de inflamación sistémica, uno de los mecanismos que se producía siempre era una vasodilatación generalizada y un aumento de la permeabilidad vascular, y eso determinaba la salida de fluidos que eran ricos en proteínas, que se llamaban exudados, y que en el caso del pulmón, en el caso del distrés respiratorio agudo del adulto, ese era el mecanismo de producción de este edema pulmonar que se llama no cardiogénico. En el caso
del edema pulmonar cardiogénico no existe un aumento de la permeabilidad de la vasculatura, sino que lo que existe es un aumento de la presión en los capilares pulmonares, en el lado venoso del capilar pulmonar, digamos. Ese incremento de la presión es de tal magnitud que supera o altera el equilibrio de Starling que ustedes conocen, es decir, la presión capilar hidrostática del capilar supera las otras presiones que hacen que, digamos, el fluido se mantenga dentro de los vasos. Entonces, un líquido pobre en proteínas, con muy baja cantidad de proteínas, es un ultrafiltrado del plasma prácticamente, que se llama trasudado, sale inicialmente al intersticio y después puede volcarse a los espacios alveolares, produciendo el edema agudo del pulmón. Es una cuestión absolutamente hemodinámica. No existe aumento de la permeabilidad capilar, no hay citoquinas que intervengan y demás, por lo menos hasta lo que sabemos ahora. Sí puede suceder la rotura por estrés de los capilares, y en ese caso sí, digamos, si hay efracción de esos capilares, incluso sangre entera puede volcarse a los alvéolos y pueden pasar hasta glóbulos rojos. Pero el elemento principal productor del edema pulmonar cardiogénico es el aumento de la presión hidrostática del capilar que supera... ¿Alguna pregunta? Bueno, digamos, ese incremento de presión hidrostática supera todos los otros mecanismos, digamos, que se oponen a la salida de fluidos y determina el edema agudo de pulmón, de este origen cardiogénico. Ahora pregunto por qué se produce ese incremento de la presión capilar pulmonar y no sé si tiene alguno una respuesta para dar. ¿Ninguno? Chicos, ¿Me escuchan? no importa si se equivocan o- Hablen sin ningún tipo de preocupación. ¿Cuál les parece a ustedes que es el mecanismo del aumento de la presión a nivel de los capilares pulmonares? ¿Cuál era el tema principal del teórico hoy? ¿Alguno? ¿Qué se estaba tratando? ¿El corazón? ¿Alguno podría darme, cuando yo digo edema pulmonar cardiogénico, me refiero a que el mecanismo que da origen a ese edema pulmonar está en el corazón? Entonces, digamos, ¿qué sucede en el corazón? En este caso estamos hablando de un corazón con insuficiencia cardíaca. ¿Qué ocurre para producir un incremento de la presión a nivel de los capilares pulmonares? Ahí el doctor le dijo algo, insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿alguien? Bueno, Pueden escribir en el chat si quieren, si nos animan a hablar. che, hablen, ¿cómo no se van a animar a hablar? ¿Quién es Valentina? ¿O Florencia? Bueno, sigo porque si no, no nos va a dar el tiempo. A ver, Facundo Pilchic. Me apareció primero acá por eso. Puede ser que haya un aumento de la presión. Claro, ¿por qué? ¿Cuántas formas, discúlpame, ¿cómo es tu nombre, Pilchit? Facundo, Facundo, ¿qué formas de insuficiencia cardíaca conoces o recordás desde de lo que se habló en el práctico? ¿Qué funciones del corazón pueden verse afectadas? Bueno,
No, Vuelvo, vuelvo no, para no atrás. recuerdo. Sí, te escucho. No, le decía que no recuerdo, la verdad. Bueno, un corazón puede ser, vamos a dar una definición de insuficiencia cardíaca y vamos a decir que la insuficiencia cardíaca es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de síntomas y signos que no tienen una causa única, no tienen una etiología perfectamente definida. Eso lo diferencia una enfermedad, que una enfermedad sí es un conjunto de signos, síntomas que tiene una causa perfectamente identificada. En este caso no, hay muchas causas que pueden llevar a la insuficiencia cardíaca y esas alteraciones que pueden ser funcionales u orgánicas del corazón generan un aumento de las presiones dentro de la cavidad, de las cavidades cardíacas, como consecuencia de verse afectados los mecanismos de llenado ventricular o la eyección sistólica. ¿Me siguieron en el concepto? Esto quiere decir, traduciéndolo, que el corazón se vuelve insuficiente porque falla en su capacidad, en su complacencia para llenarse durante la diástole, o falla en su capacidad de contraerse y eliminar un adecuado volumen sanguíneo para mantener el volumen minuto digamos, un volumen minuto apropiado a los requerimientos del organismo. En este concepto, con este concepto, nosotros podemos decir que, bueno, esta generación de presiones elevadas pueden ser por un fallo o disfunción diastólica del corazón o por un fallo en su capacidad contráctil, que es la función sistólica. Decimos que como consecuencia de esta insuficiencia cardíaca se genera un volumen minuto que es inapropiado a los requerimientos, y para ir hilando un poco más fino, tenemos que analizar cuáles son los componentes que determinan ese volumen minuto, para analizar cómo falla, cómo se produce esta situación. Y Facundo, ¿me podés decir cuáles son los determinantes o cómo se define el volumen minuto cardíaco? Va a estar determinado por si no me equivoco, por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles son los determinantes de volumen sistólico? Cualquier otro que lo ayude a Facundo. Bueno, esto tienen que saber. Los determinantes del volumen sistólico son la precarga, la poscarga. Ahí está Luciano, muy bien. La precarga, la poscarga y el estado inotrópico. ¿Qué es la precarga? La precarga se define como, pues, tiene varias definiciones, pero la podemos definir como la longitud de la fibra miocárdica alcanzada, digamos, inmediatamente antes de la contracción sistólica. ¿Ustedes recuerdan la ley de Frank-Starling? No se dan una idea lo feo que es hablar y pensar que uno está solo, ¿sí? Bueno, Yo lo acompaño, Doc. Brisa, ¿podés explicarnos qué es la ley de Frank-Starling? Es básicamente cuando, yo le hablo, Doc, Luciano, básicamente, sí. Chicos, cuando la máxima extensión de los miocitos, digamos, al fin de diástole, digamos, y esta ley lo que trata de establecer es que la cantidad de centímetros cúbicos de sangre que ingresa a la cavidad cardíaca tiene que ser eyectada, digamos, la misma cantidad, ¿sí? No puede, digamos, no salir menos cantidad de sangre de lo que ingresa, ¿sí? Esa básicamente es en palabras, digamos, comunes, ¿sí? Luciano, vos me podés guiar porque quiero acá compartir un archivo y no puedo, no me permite. ¿Sabes por qué?
A ver. No, no puedo poner un archivo. Bueno, ¿me escuchan? Abajo de la pantalla tiene Sí, ese una pestañita share verde screen. que dice Share Screen o Compartir Sí, pantalla. sí, pero no puedo. ¿Qué es lo que desea compartir? ¿Un PowerPoint o una imagen? No, una imagen pero a ver, Ahí, acá precarga, Y a se ve, ver Doc. si, acá tengo una curva de Starling. ahí está. ¿La ven? Sí, Doc, se ve. ¿La están viendo? Bueno, esta curva, este es un gráfico donde en la ordenada está el volumen sistólico, esto para interpretar cómo la precarga influye en el volumen sistólico. Acá está el volumen sistólico, que es creciente en este sentido, y en este sentido está la precarga o la longitud de fibra. Fíjense ustedes que en la medida que la longitud de la fibra y se incrementa, el volumen sistólico va incrementándose. Esto se hizo a través, digamos, el experimento de Frank y Starling, que eran dos, en realidad uno lo hicieron con músculos aislados. Lo que hacían era, en un músculo aislado, ponerle una carga, un peso y estirarlo y producir la contracción por estimulación eléctrica y medir la fuerza que se producía. Y veían que se producía una curva de este tipo. Es decir, que a la medida que se estiraba el músculo, la fuerza de la contracción era cada vez mayor. Esto no era ilimitado ni era lineal, sino que tenía un ascenso de este tipo y llegaba un momento en el cual se ponía, digamos, paralelo, es decir, no había un crecimiento, y si se seguía incrementando la fuerza, esta curva finalmente decaía. A esta, digamos, carga previa, el estiramiento previo del músculo antes de la contracción, se la llama precarga, digamos, de carga previa. Y toda carga que es posterior a ese estiramiento máximo es lo que se considera como poscarga, que es toda carga que se opone al vaciamiento ventricular. ¿Entienden el concepto o los he confundido más? ¿Está claro? Chicos, sería algo así como, acuérdense del guante siempre. Las paredes de la arteria, digamos, serían el guante que a ustedes le están cargando un poco de agua. Ese líquido, que es el agua, vendría a ser la sangre. Y siempre ustedes, para la precarga, van a tener, digamos, determinantes para que esta se llegue a complementar, digamos, normalmente el llenado auricular, que vendría a ser, acuérdense, ¿se acuerdan cuáles son los determinantes de la precarga? Va a ser el volumen sanguíneo total, ¿sí? La distribución del volumen y la activación auricular. Eso va a determinar, digamos, que esto se llene normalmente, ¿sí?, de sangre. Ahora, para que esta sangre salga, ¿sí?, de el ventrículo izquierdo, después de que pase por las 4 cavidades, va a tener también otros determinantes, ¿sí?, que van a ser, ¿se acuerdan cuáles son los determinantes de la poscarga? La presión arterial puede ser. Sí, digamos, la poscarga son todos los elementos, está muy bien lo que dijo Luciano, es decir, los determinantes de precarga son todos aquellos determinantes digamos, que determinan el llenado ventricular en diástole, como son el volumen sanguíneo, el retorno venoso y la sístole auricular. ¿Estamos hasta acá? Esa precarga, mientras mayor en un rango de estiramiento del miocito, en la medida que el miocito más se estire, es decir, de que haya mayor carga, se produce
un aumento de la fuerza de contracción que genera un mayor volumen sistólico. En un determinado punto, digamos, cuando esa carga es excesiva, esta curva se aplana y después decae. Eso es, digamos, ese concepto nada más quiero que tengan, después podemos volver sobre eso. El otro determinante del volumen sistólico es la poscarga. La poscarga es todo elemento que se opone al vaciamiento ventricular, es decir, toda fuerza que se opone al vaciamiento ventricular. Y el tercer elemento determinante del volumen sistólico es el estado inotrópico, que es la fuerza de contracción a cualquier nivel de carga. Es decir, es una capacidad, digamos, propia del miocito y que tiene que ver, por ejemplo, con el grado de estímulo simpático que puede tener para mejorar su condición inotrópica. Entonces, fíjense ustedes que la longitud de la fibra y la ausencia de una resistencia al vaciamiento generan un volumen sistólico óptimo. Si yo tengo resistencia al vaciamiento, como por ejemplo una presión aórtica muy elevada, voy a tener una dificultad, digamos, voy a tener una poscarga muy elevada y por consiguiente el volumen sistólico va a ser bajo. Ahora bien, volvemos a lo anterior. ¿Qué condiciones le parecen a ustedes que pueden generar un aumento de las presiones en el ventrículo izquierdo para que éstas sean transmitidas al pulmón? Una alteración, digamos, de la descarga sistólica por un incremento de la poscarga, una alteración del llenado ventricular, es decir, una disfunción diastólica. ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser un determinante de que se produzca un aumento de las presiones en el capilar pulmonar? Digan rápido algo, lo primero que se les ocurra. Si están pensando en algo, digan algo rápido. Chicos, Nada. ¿a ustedes les parece que si no sale la cantidad de volumen de esta cavidad, va a seguir viendo las mismas presiones en las 4 cavidades? Con todo lo que le dijo el doc, que a medida que pasa un tiempo, si esto se sigue estirando, ya no va a tener, digamos, la misma fuerza de eyección. ¿Va a haber el mismo volumen acá adentro? No, va a quedar un volumen remanente y eso va a volver, digamos, hacia atrás. Exacto. Puede suceder entonces que, digamos, si la eyección es insuficiente, es decir, hay una falla sistólica, me va a quedar en el ventrículo un volumen remanente. Ese volumen me va a generar una presión dentro del ventrículo. En el siguiente llenado esa presión va a ser todavía mayor. Y imagínense ustedes estas circunstancias. Si yo tengo presiones altas en el ventrículo porque el volumen de sangre no es eyectado, en una etapa de la diástole, cuando la válvula aórtica está cerrada y la válvula auriculoventricular está abierta, la mitral está abierta, existe una continuidad y un equilibrio de las presiones desde el ventrículo a la aurícula y de la aurícula a las venas pulmonares, porque es toda una continuidad, las venas pulmonares no son valvuladas. O sea que esa presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo elevada se va a transmitir directamente a las venas pulmonares. Cuando esa presión, que normalmente es de 8 a 12 milímetros de mercurio, se va elevando y puede llegar, supongamos, a 18, el equilibrio de Starling se altera y empieza a aparecer ese trasudado que les mencioné. Supongamos ahora otra situación. En esta situación decíamos que la eyección está alterada por un incremento de la resistencia. Supongamos la otra situación. Existe una dificultad en el llenado diastólico. La dificultad, es decir, una disfunción diastólica. Ustedes saben que la diástole tiene una fase que es activa, que requiere gasto energético, que hay necesidad de ATP para sacar el calcio y desactivar la unión de actina-miosina, y tiene también una fase que es totalmente pasiva, que relajado el músculo,
tiene que ver con una propiedad mecánica que se llama compliance, es decir, cuál es la capacidad que tiene el ventrículo para recibir un volumen determinado de sangre sin generar presiones altas. Si ese ventrículo es fácilmente distendible, se llena de sangre y no genera presiones. Pero si ese ventrículo es rígido, porque tiene hipertrofia, por X motivos tiene mucha cantidad de colágeno, como explicó el doctor Pisorno en el teórico, ese ventrículo es poco complaciente, recibe poco volumen, pero genera mucha presión porque no se puede distender. No se olviden que la presión es la relación de la fuerza sobre una unidad de superficie. Esa superficie ventricular es pequeña, las paredes son muy gruesas, entonces un pequeño volumen genera alta presión y el mecanismo es el mismo. Entonces, tanto por un déficit, una dificultad en el llenado, disfunción diastólica, o por una falla en la eyección, que es la insuficiencia cardíaca sistólica, por decirlo de alguna manera, tenemos nosotros un aumento de las presiones dentro de la cavidad ventricular que se transmiten hacia la aurícula izquierda porque están en continuidad y de ahí a las venas pulmonares, y este es el mecanismo de generación del edema agudo de pulmón. Generalmente el edema pulmonar hipertensivo, como es este caso, fíjense que este tenía 230 de presión sistólica máxima. Uno diría, tiene una poscarga muy alta, eso es totalmente real, pero la mayoría de los edemas pulmonares hipertensivos tienen función sistólica conservada. Es decir, el corazón puede eyectar volúmenes apropiados de sangre, o puede contraerse normalmente y el mecanismo que lo produce es en realidad una disfunción diastólica. Yo tendría que explicarles, y no sé si no les voy a complejizar el tema, de decirle que cuando ustedes lean insuficiencia cardíaca van a ver que la insuficiencia cardíaca se define por si tiene fracción de eyección baja o fracción de eyección conservada. Y tienen que conceptualizar esto porque el concepto de que tenga una fracción de eyección normal no significa que la función, no significa que tenga un volumen sistólico apropiado. No sé si me entienden. Fracción de eyección normal no significa volumen sistólico apropiado. La fracción de eyección es nada más que el porcentaje del volumen de fin de diástole que es expulsado durante la sístole. Si ese volumen de fin de diástole es bajo, digamos, normalmente, supongamos, el ventrículo recibe 100 mililitros y supongamos que expulsa 70, le quedan 30 mililitros. Y la fracción de eyección en ese caso sería 70%, súper normal. Eso es súper normal. Ahora supongamos que ese ventrículo, por una disfunción diastólica, en lugar de recibir 100, recibe 50 y expulsa 35, está también con una fracción de eyección de 70%, ¿se entiende? Pero el volumen sistólico es bajo. Es decir, no confundan los dos conceptos. Si quieren, después volvemos a explicar esto, porque me parece que tengo que avanzar más rápido por cuestiones de tiempo. ¿Me siguen hasta acá? Sí, Doc. Queda 10 minutos Bueno, para esta reunión, Doc. Queda 10 minutos ¿Cómo? para esta reunión. ¿10? Queda 10 minutos para esta reunión. Listo. Vamos a pasar por las clasificaciones estas, porque esto lo pueden leer ahí. Hay una bibliografía que subió, la bibliografía que puso, está a disposición de todos, la bibliografía que pusiste. Sí, Doc, está en el aula Luciano. virtual. Sí, está en el Eso aula lo pueden virtual. leer. No sé si la querés poner para explicarla. Bueno. Para que la vean, pero la pueden estudiar porque estoy viendo
¿Qué otras preguntas para contestar? No existen muchas. No quiero que se olviden cuál es el mecanismo de producción del edema pulmonar cardiogénico. No quiero que se olviden, y lo podemos volver a comentar, cuáles son los determinantes del volumen sistólico. Y quisiera que, si bien no está en el práctico, que aprendan todas las variables hemodinámicas. Bueno, esto es edema pulmonar. En una parte había una clasificación que eran preguntas de... Ahí, Doc. Bueno, esto lo pueden aprender ustedes, digamos, esto tiene que ver con una clasificación simplificada de cómo se presentan los cuadros de insuficiencia cardíaca aguda. Esto lo pueden estudiar, no tiene mayores inconvenientes. La insuficiencia cardíaca descompensada, que es un paciente con insuficiencia cardíaca crónica que por X circunstancia, incumplimiento de medicación, alguna intercurrencia, se descompensa agudamente y genera un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. La forma hipertensiva aguda es la que vimos del edema agudo del pulmón, y el shock cardiogénico es una forma de, digamos, extrema de insuficiencia cardíaca, en la cual la caída del volumen minuto lleva a un estado de hipoperfusión tisular y entrada, digamos, en metabolismo anaeróbico de los tejidos, con generación de lactato y todo, que vamos a ver en otra clase que es de shock. Si tengo tiempo, eso también lo pueden estudiar. Quiero compartir otra cosa, Luciano. Bueno. A ver, de acá les quiero compartir esto. Y si no tenemos tiempo ahora, se los muestro. Después me encantaría dar una clase sobre hemodinamia, pero no tenemos. Fíjense este gráfico. Esta es una clasificación de Forrester que explica cuáles serían las condiciones clínicas Doc, en las cuales puede estar... No está compartiendo la pantalla. ¿No? No, tiene que apretar de vuelta el verdecito y hacer lo mismo que hizo anteriormente. Ahí. ¿Ahí? Sí. Bueno, fíjense ustedes, en este gráfico, acá está medio complejo, está muy encimadas las cosas. En este gráfico acá abajo está la presión capilar pulmonar. Yo les decía que la presión en el lado venoso del capilar es más o menos la medida de la presión media en la aurícula izquierda. Normalmente anda por acá, 12. Acá ponemos 18 porque sería el valor a partir del cual se altera el equilibrio Starling y comienza a haber salida de líquido desde los capilares pulmonares. De este lado, acá en la ordenada, está 2,2, que es el índice cardíaco, es decir, el volumen minuto referido a la superficie corporal. Volumen minuto dividido en los metros cuadrados de superficie corporal. El volumen minuto es alrededor de 5 litros, 4, por ejemplo, 4,400 dividido 2 metros de superficie corporal sería 2,2. Entonces nosotros podemos tener la siguiente situación. En personas que tienen una insuficiencia cardíaca podemos tener estas 4 presentaciones clínicas. Uno que no tiene presiones capilares elevadas, no tiene elevada presión capilar, estos no son todos enfermos, pero no tiene elevadas presiones y tiene adecuado volumen, adecuado índice cardíaco, buen volumen minuto. Este no tiene nada, está normal. Y este se dice, como no está encharcado, no tiene exceso de agua, no tiene edemas, está bien perfundido porque tiene un adecuado volumen minuto, que está tibio, no tiene frialdad cutánea, no tiene síntomas de hipoperfusión, oliguria, obnubilación y demás, está tibio y está seco, no está con agua ni está frío. Este otro, que está acá, fíjense, tiene una presión capilar pulmonar por encima de 18 y tiene un índice cardíaco alto. Es decir,
es el paciente que está encharcado, pero que como en nuestro caso, que estábamos viendo, no tiene síntomas de bajo flujo, de bajo volumen minuto, es decir, de hipoperfusión tisular. Y este es el paciente que está con edema agudo de pulmón, como en nuestro caso. Este está tibio, pero está húmedo, es decir, está sobrecargado de volumen, pero normalmente perfundido. Este caso, que también se puede dar, supongamos un paciente que ha recibido diurético, un tratamiento excesivo para sacarle el exceso de líquido, tiene baja presión capilar pulmonar, menos de 18, y un bajo índice cardíaco. Este paciente está hipovolémico, tiene una situación de hipovolemia, por deshidratación, por X motivos, pero supongamos deshidratación, exceso de diuréticos, y está en una situación conocida como shock hipovolémico. Esto vamos a hablar más adelante. Y este otro que tiene la presión, este estaría seco y a su vez estaría frío y seco, es decir, tiene síntomas de hipoperfusión tisular y tiene además no tiene retención hídrica, no tiene exceso de agua, al contrario, tiene volúmenes bajos. Y este otro que está en shock cardiogénico es el que tiene las presiones capilares elevadas y el índice cardíaco bajo. Este tiene signos de encharcamiento, tiene edema de pulmón y tiene además bajo volumen minuto, bajo índice cardíaco. Y este es digamos, la típica caracterización hemodinámica del shock cardiogénico. ¿Han seguido esto? Esto es más facilito, acá. Doc, una pregunta. ¿El paciente del shock cardiogénico es el más grave? El paciente del shock cardiogénico es el más grave, el que tiene más severamente deteriorada, digámoslo así, la función cardíaca. Es decir, tanto tiene incremento de las presiones intracavitarias, lo que genera digamos, un traslado de esas presiones hacia atrás, y congestión pulmonar y congestión sistémica, todos los síntomas y signos que les había mencionado el doctor Pisorno en el teórico, pero además tiene bajo volumen minuto, y ese bajo volumen minuto es de una magnitud tal que tiene hipoperfusión tisular grave, digamos, donde todos los tejidos entran en metabolismo anaeróbico, producción de ácido láctico y demás. Gracias. ¿Alguna pregunta sobre esto? Porque se nos va el tiempo. No, Doc. ¿Seguro? No fue buena esto, no me gustó mucho. ¿Han entendido? No. Yo creo que se entendió bien, Doc, nada más que hay que relacionar muchas cosas y ahí es donde uno por ahí se detiene y piensa más, pero creo que se explicó bien igual. Bueno, yo cuando quieran podemos hablar, yo no sé, tenemos que pasar al otro y ya se termina ahora el tiempo y tenemos otros 45 minutos, y el otro tema también es largo. Cuando quieran yo me ofrezco a darles alguna explicación sobre las variables